Hola a todos los que están del otro lado. Juan Carlos Mancilla es mi nombre. Soy de Córdoba, Argentina, psicólogo que trabajo en el tema consumo problemático de drogas ya desde hace varios años. Y la idea de estas charlas de los miércoles es la de desarrollar un tema con el objetivo de que los usuarios de drogas o su familia, sus seres queridos, puedan escuchar cómo vemos el problema los que estamos trabajando desde el lado de la psicoterapia, los psicólogos, las psicólogas, qué es lo que pensamos, qué es lo que nos preguntamos, un poco para que ustedes puedan también ser empoderados, es decir, tener un mayor conocimiento y por lo tanto mayor control de la situación, con el objetivo de que puedan buscar más alternativas y soluciones al problema que los llevó, por ejemplo, o los puede llevar a una situación de terapia y a partir de esas alternativas, como digo, encontrar mejores soluciones. Este es el tema que he preparado para hoy, los rituales del usuario de drogas. ¿Qué son y cómo funcionan? Primero voy a hacer una aclaración. Cuando hablo de rituales, me estoy refiriendo a una práctica, a una manera a la cual definimos rituales, que no es propiedad puramente de los que usan drogas. Es decir, todas las personas, el ser humano en general, construye rituales en su manera de relacionarse o en su manera de expresar una creencia o en su manera de proponer algún tipo de promesa, por ejemplo. Los rituales nos sirven para un montón de cosas que ahora vamos a plantear y todos nosotros, seamos religiosos o no, porque hay mucha gente que solamente liga el ritual a la religión, seamos religiosos o no, participamos de rituales. Yo comencé esta charla presentándome, diciendo quién soy, qué profesión tengo y saludándolos. Un ritual como para abrir el juego en el encuentro que tenemos ahora. Es decir, eso hace que el encuentro ya tenga algún viso de orden, ¿no? Es decir, no sea algo caótico, sino que empiece por algo esperable. También ayuda a romper el hielo y a comenzar con esta relación que estamos estableciendo ahora. Eso es un ritual muy sencillo. De rituales está lleno de nuestra vida. Cuando festejamos un cumpleaños, es un ritual, ¿sí? Es decir, vamos a apagar la velita de la torta, pedimos 3 deseos, la gente nos canta el cumpleaños feliz, soplamos una vela, es un ritual. Cuando, como digo, saludamos a alguien, le damos la mano con un abrazo, con un beso, y si no lo podemos hacer como ahora que estamos en este tiempo de pandemia, hemos inventado rituales nuevos. Nos golpeamos el codo. ¿Cuándo hemos pensado alguna vez que íbamos a saludar a alguien dándole un codazo? El codazo era algo mal visto. Sin embargo, ahora es un gesto de buena voluntad y de bienvenido. Hola, ¿cómo te va? Y ahí va el golpecito de codo. Es decir, los rituales pueden ser las mismas conductas a las cuales les vamos cambiando también los significados. Ahora, en la experiencia clínica, también cuando un terapeuta ve una situación en un paciente, en otro, algo que se repite, algo que aparece de manera reiterada, bueno, decimos, estamos frente a algo importante. Estamos frente a algo que cuando se va construyendo el problema, vemos que va también esta situación tomando presencia. Y algo que toma presencia en la vida de los consumidores de drogas son justamente sus rituales vinculados a los consumos. Y de eso quiero hablar hoy. Primeramente, hablemos con claridad de esto y digamos que todos participamos de alguna ritualidad. Todos participamos de alguna ritualidad. No es que solamente los adictos o las personas que tienen problemas por consumo de drogas hacen este tipo de conducta. No. Como digo, yo estoy iniciando esta charla también con un ritual y vos participás de un montón de rituales cuando vas a un cumpleaños, cuando vas a un velorio, cuando vas a un bautismo, rituales. ¿Cuál es el objetivo de los rituales? Lo digo rápidamente.
¿sí? Nos ordena la conducta, nos vuelve previsibles en el sentido de que ya sabemos por dónde pasa la cosa. Esta persona me está dando una bienvenida, esta persona me está saludando, esta persona me está comunicando simpatía, comunicando agradecimiento. O sea, vuelve previsible lo que viene después. Eso baja la ansiedad de las personas, nos tranquiliza y nos ubica en una situación más placentera. Pasen, siéntanse como en su casa, le decimos a alguien que llega a nuestra casa. Un ritual de bienvenida muy común. Me lo dijeron y te lo habrán dicho como muchas veces. Obviamente uno nunca se siente como en su casa en ningún otro lado que no sea su casa, pero lo que estamos diciendo a través de esa frase y de esa pronunciación que se repite de ese ritual es justamente dar una bienvenida y generar como un lazo de unión. Por eso los rituales son prosociales, ¿no? Generan como un lazo de unión y darle previsibilidad a la situación. Es decir, la persona vamos a aspirar que se sienta más cómoda en ese, cuando llegó. Como digo, baja la ansiedad, equilibra los pensamientos intrusivos, ¿no? Eso es como muy común, sobre todo puede ser parte de una patología llamada comúnmente la obsesiva compulsiva, ¿no? El trastorno obsesivo, el TOC. Entonces uno tiene un pensamiento perturbador y yo digo entonces, bueno, me voy a rascar acá porque si me rasco acá, quiere decir que no me va a ir tan mal en esta charla, ¿no? O si yo hago así con las manos, resulta que voy a estar memorizando todo lo que digo, voy a recordar lo que quise decir cuando preparé esta charla. Es decir, tenemos a veces muchos pensamientos que nos invaden y a veces vamos y repetimos ciertos rituales porque sentimos que si no hacemos eso, algo malo nos puede pasar. Ahí ya estamos como en otra dimensión de la ritualidad que se puede convertir en un serio problema, ¿no? Puede convertirse en una patología, en un comportamiento que hay que desactivar, pero también estamos hablando ahí de un tipo especial de rituales. Pero la pregunta sería, ¿cuáles serían los rituales del consumo de drogas que están relacionados con él? Y acá yo menciono dos, ¿no? Hay rituales de preparación al consumo de drogas y rituales ya vinculados a la situación del consumo de drogas, cuando la persona está bajo los efectos de la droga o esperando que la droga le pegue, ¿sí? Quisiera hablar primero acerca de estos que son los rituales de preparación. Los rituales de preparación porque básicamente si quien tiene el problema del consumo de drogas aprende a identificarlos, porque muchas veces los rituales uno lo va construyendo de manera involuntaria, ¿no? Los repite y no ha reflexionado sobre esa conducta repetitiva. Y quizá para desactivar el resultado de esa conducta tenga que empezar por sus antecedentes, por lo que estuvo antes. Acá, de una manera muy sencilla, digo tres cosas. Los rituales de preparación suelen estar vinculados a personas, a lugares o a cosas. Me pasa muy comúnmente eso en el consultorio, en la charla con las personas que tienen problemas de consumo de drogas. Es decir, cuentan que el consumo no es solamente el acto de aspirar cocaína, repetir el consumo de marihuana y resulta que no lo querían hacer, o volverse a emborrachar. No tiene que ver con eso tomado aisladamente. Hubo algo antes que la persona hizo y muy probablemente repitió, porque al repetirlo, él ya involuntaria, quizás hasta inconscientemente, sin reflexionarlo del todo, o entre luces, sabía de que haciendo eso coqueteaba con las drogas. Es decir, a lo mejor no quería drogarse, pero quería llegar ahí, al borde del precipicio, para ver lo que él ya sabía que existe ahí abajo, ¿no? Pero esa curiosidad fue lo que
lo llevó a esa situación de la cual no se pudo apartar. El tema es que la recaída en drogas no es solamente el consumo de drogas, sino todo lo que se construyó con anterioridad. Y generalmente lo anterior, el antecedente del consumo, está ligado a este tipo de ritual. Menciono aquí básicamente personas, lugares o cosas. ¿Por qué menciono esto? Porque en la práctica clínica es muy común escuchar que cuando una persona consume con otra, por ejemplo, ya el hecho de estar con otra y buscar estar con otra es parte de un ritual de preparación hacia el consumo. Yo recuerdo pacientes que he tenido donde ellos desafiaban como diciendo, ¿por qué no me voy a poder juntar con aquellos otros con los cuales consumían? No son mala gente. Yo decía, no es que sean mala gente, es que ese tipo de relación en este momento de tu vida no te ayuda para lo que querés conseguir. Así de simple. Pero no es un dato moral de que no te podés reunir porque son mala gente, sino para aquello que querés conseguir, el estar expuesto a esa relación no te ayuda, porque has construido ya un ritual en ese vínculo donde repitiendo ciertas conductas terminás haciendo un preparatorio hacia el consumo de drogas. Lugares. Por ejemplo, uno escucha mucho el relato de pacientes que han decidido dejar de consumir cierta droga, pero ¿saben lo que les cuesta mucho y no pueden dejar de hacer? Pasar por el frente de la casa de aquel que les vendía. Es decir, si vos tenés el problema que querés dejar el consumo de droga y decís, bueno, pero me voy a dar un gustito, que sea, no voy a probar, no voy a comprar cocaína, pero voy a pasar por la puerta del vendedor. Es una cosa que la he escuchado un montón de veces. Repetir ese ritual, como en alguna medida estar cerca de algo que ya que no quiero, pero al estar cerca me estoy exponiendo y estoy activando algo que debería evitar. Por eso hay lugares también que para los consumidores de drogas resultan lugares peligrosos. Ahora, no sabemos cuáles son por anticipar. No hay un libro de todos los que tengo acá que diga, a ver, bueno, ¿cuáles son los lugares que son riesgosos? No, eso depende de la historia de la persona. He conocido gente que por haber desarrollado una adicción a ciertos psicofármacos, por ejemplo, no podía entrar a una farmacia tranquila. Porque parte del ritual de su consumo era entrar a la farmacia, pasearse como si fuese un shopping o una boutique, ¿no? Estar allí, luego ir, pedir, presentar a lo mejor una receta falsa, una receta trucha, buscar el medicamento y retirarse. Esa adrenalina también le resultaba placentera al consumidor. Te lo relatan así. Entonces, luego el entrar en esa farmacia, aunque digan no voy a comprar, pero voy a entrar porque estoy ansioso, eso ya es una preparación hacia el consumo de drogas o cosas. Pongo personas, lugares o cosas en la placa, ¿no? Porque también uno se encuentra con ese tipo de relatos de personas que, por ejemplo, recuerdo un paciente que no podía usar cierta campera. ¿Pero qué tiene esa campera? No la podía usar. ¿Por qué no la podía usar? Porque ahí guardaba cocaína cuando él decidía comprar y esconderla de su mujer, delante de su pareja, para consumirla. Entonces, esa campera era parte de un ritual ligado al consumo de drogas. No son las camperas en general, pero para esa persona, esa situación y esa cosa, esa campera, resultaba un peligro, resultaba un antecedente a algo que posiblemente venía después. Es un error cuando el usuario de drogas que quiere dejar los consumos minimiza el tema de las personas, los lugares o las cosas. Y es muy común que lo minimiza eso, que empiece a querer coquetear. Bueno, pero mi problema no es juntarme con, o ir a, o tener tal cosa. Mi problema es drogarme. No, 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 no. Pero necesitas ver allí una situación de riesgo de la cual te tenés que prevenir. Recuerdo también un paciente que se tuvo que mudar de casa, no uno, varios, se tuvo que mudar de casa, porque en su casa
escondía drogas todo el tiempo. Entonces, luego cuando quería dejar la sustancia no podía estar tranquilo ahí, pero no podía estar tranquilo porque continuamente se le activaba esto de estar en el lugar donde terminaba ocurriendo lo del consumo. Es decir, era como estar en un ritual, como ir a la iglesia y no participar de la misa, pero yo lo que no quiero es participar de la misa, pero bueno, por lo menos voy a ir a la iglesia. Y bueno, ahí existe un vínculo que metafóricamente, estoy diciendo una metáfora, obviamente habría que cortar. La persona que no quiere ir a misa, que no vaya tampoco a la iglesia. La persona que quiere dejar el ritual completo del consumo, que abandone también aquello que lo antecede. Personas, lugares o cosas. Siempre le pido a mis pacientes que identifiquen las personas, los lugares o las cosas que, sobre las cuales tienen un afecto, una emoción muy pegada a ese impulso, a ese agite interno que termina vinculado con el consumo de drogas. Y hay más en los rituales de preparación, ¿sí? Hay distintos tipos de estímulos auditivos, visuales y estéticos. He conocido también personas que tuvieron que dejar de escuchar ciertas canciones y cierta música. ¿Por qué? Porque esas canciones y esa música lo ponían en contacto con las ganas de consumir. Porque cuando ellos iban preparando la situación del consumo, ¿no? Repetían esto de escuchar el mismo tema, poner la misma música, exponerse a ese estímulo. Y los estímulos auditivos son muy fuertes. Miren, a mí me pasa todavía hoy, yo me acuerdo cuando en Argentina la guerra que se libró aquí para recuperar las Malvinas, allí por los años 80, me encontró, yo trabajaba en un banco, entonces resulta que iba de mi casa al banco caminando y solía escuchar por las radios que había en ciertos vendedores de la calle la marcha de la Guerra de las Malvinas. Y yo me acuerdo que me angustiaba mucho esa situación porque eran casi personas de mi misma edad que estaban allí librando la guerra. Entonces tenía como mucha angustia cada vez que escuchaba esa música porque me hacía acordar lo que estaba pasando allá lejos. Hoy día, luego de muchos años, vuelvo a escuchar esa música y no es que me venga la misma angustia que en aquel entonces, pero no me siento bien, no me cae bien, me genera cierta incomodidad, me rememora aquello, ¿sí? Aquello que se convirtió en algo repetitivo en mí, de cada mañana que iba a caminar, escuchaba las noticias ligadas a esa música de las radios, ¿no? Participaba casi sin querer de una conducta repetitiva que se transformó en el ritual de aquellas mañanas y ese estímulo auditivo todavía me sigue perturbando. Bueno, las personas que están en el tema de las drogas, lo digo esto como metáfora, también participan de esta misma situación, pero en ese caso ya como rituales construidos, donde el estímulo auditivo o el estímulo visual, ¿no? De poder ver ciertas cosas, que puedo decir por ejemplo, pacientes que repetían siempre la misma película, les gustaba ver ciertas películas para luego terminar consumiendo drogas, ¿no? Entonces esos estímulos visuales también terminaban siendo parte de un combo del cual conviene liberarse y hay que tener ahí la precaución de saber identificarlos, ¿no? Y hacer esa ligazón. Mencionaba también en esta placa estímulos estéticos, hablé en relación de una campera o puede ser la manera en la cual uno se viste, es decir, cualquier cosa que sea particularmente vinculante y atractivo en la preparación del consumo de drogas. Y eso es lo interesante, eso es muy personal, es muy personal. Nosotros no podemos saber de antemano cuáles son los rituales preparatorios hacia el consumo que tiene esa persona o aquella, porque son cosas y experiencias como muy distintas. Cada uno le va proveyendo de un significado particular y diría único.
También mencioné aquí al tema del alcohol. Más allá que el alcohol, el último de esta lista, sea una sustancia que por varias razones químicas, por la desinhibición que produce y esa desinhibición que facilita obviamente la práctica de conductas que uno en estado de lucidez quisiera evitar, pero el hecho de la circulación del alcohol, la presencia del alcohol, aunque la persona no consuma o consuma moderadamente, en alguien que ya viene con el consumo de alcohol ligado al consumo de drogas, bueno, va a tener que replantearse tomar distancia desde ahí. Es como aquella persona que quiere dejar de fumar tabaco y resulta que tiene que dejar de tomar café después de la comida. Él dice, se da cuenta, ¿no? Si yo me como después un postre, después de una linda cena, y en la sobremesa me sirven un café, bueno, lo que viene después es cantado, es el pucho. Entonces, para no volver al pucho, del cual me estoy tratando de desprender, necesito identificar que ese café es parte del ritual y que si yo me expongo al café, me voy a facilitar el acceso a algo que estoy queriendo evitar, que es, por ejemplo, fumar tabaco, ¿no? Ahí uno ve un vínculo muy estrecho. Por ejemplo, la mayoría de las personas que han desarrollado una adicción son policonsumidores, consumen más de una droga. Y siempre la droga que está allí a la par, acompañando, como yo digo, la gran guarnición de las drogas es otra droga que se llama el alcohol, ¿no? Y entonces está ahí como presente. Por eso necesitamos también que haya como una mirada clara en relación a cortar con esto. Cortar, por ejemplo, que la persona pueda cortar con el tema de la presencia del alcohol. Y muchas veces la familia misma dice, no, pero él no tiene problema con el alcohol, él tiene problemas solamente con la cocaína. Aparte una latita de cerveza no alcoholiza a nadie. Claro, en términos de sentido común está bien, es así, pero tenemos que entender que en este caso la sustancia o el estímulo visual, auditivo, personas, lugares o cosas que los usuarios relacionen con las sustancias como parte de ese preparatorio, son para los usuarios de droga una carga como muy grande poder exponerse a eso. Probablemente no lo puedan manejar y probablemente tampoco se animen a pedir ayuda por no poder manejar eso porque resulta como difícil de explicar. ¿Cómo te explico yo que una campera me hace mal? Sin embargo, cuando empiezo a conversar con el consumidor, el usuario de drogas, la persona que está pidiendo ayuda en un marco de la intimidad profesional, aparece lo de la campera, por ejemplo, ¿no? Aparecen estas situaciones como muy particulares o de ciertas músicas, por ejemplo. Pacientes que no podían escuchar Pink Floyd, pacientes que no podían escuchar Los Redonditos, una banda de rock famosa en Argentina, Los Redonditos de Ricota, ¿no? Patricio Rey. Divina la música que hacía esa banda, pero sin embargo había muchas personas que llegaban a tratamiento por drogas, fanáticos de esas bandas, y como eran seguidores y consumían, por ejemplo, en esos vínculos, en esas celebraciones, en esos encuentros, bueno, eran parte de los rituales preparatorios al consumo. O, qué decir, el tango, ¿no? El tango está también muy ligado a ciertas drogas, a la cocaína y a la marihuana ni hablar. Entonces, personas y al alcohol, ¿para qué decirlo? Es decir, y ciertas personas que tenían que tomar distancia de ciertos estímulos auditivos, ciertos tangos, ¿no? Porque eran parte de una preparación hacia el consumo. O sea, no tenemos que minimizar ese tipo de situaciones y tenemos que estar muy atentos y ser muy solidarios con quienes están saliendo del consumo de sustancias para no provocarlos, exponerlos a través de estímulos que para el resto de las personas no genera ningún problema, no genera ninguna sensación de peligro, pero para el que quiere salir de la trampa de las adicciones,
tiene una significación muy grande, una carga emocional muy fuerte puesta allí. Y hay también, que ya no vamos a entrar en esto, rituales de consumo. O sea, la pregunta sería, no ya qué hacía esta persona antes de consumir, sino también qué hacía bajo los efectos del consumo. Porque si eso de que hacíamos bajo los efectos del consumo se repite, pero sin estar habiendo consumido antes, también va a funcionar como un estímulo. Hay esos rituales como que reconocerlos muy claramente, ¿no? Y allí entramos en un mundo también muy privado por parte de las personas que son consumidoras de drogas. Y a veces le cuesta mucho expresar cuáles eran sus gustos cuando estaban drogados, qué hacían cuando estaban intoxicados. En el idioma de muchos adictos a drogas, cuál era el mambo vinculado con el consumo, hacia dónde se dirigían, qué hacían, qué iban, se quedaban mirando el techo como si ya estuviesen con su ansiedad baja y calmos, o salían a lugares específicos, se vinculaban con otras personas de manera específica también, cuáles eran las cosas que hacían intoxicados. Bueno, quienes están queriendo salir del consumo de drogas, es importante que identifiquen eso también y tomen distancia de ese tipo de conducta, porque tienen la característica, la propiedad, el poder, la fuerza de funcionar como una lupa puesta sobre el deseo. Si la persona tiene deseo de consumir, si repite los rituales que rodeaban lo anterior al consumo, o lo que hacía bajo los efectos de la intoxicación, esa conducta va a funcionar como una lupa, como algo que va a agigantar ese deseo y esa tensión. Y no hay que minimizarlo, como decía. Bueno, a esto me refería con esto de los rituales, ¿no? Entonces, a quienes están en la tarea de abandonar el consumo, identificar cuáles son los rituales anticipatorios, tomar distancia, no juegues con ellos, no coquetees con ellos, contáselos a las personas que te están tratando de ayudar para que también te conozcan mejor, no te los guardes, porque si vos no los decís, nadie se va a dar cuenta de cuáles son. Solamente vos tenés guardado cuáles son los rituales que te ligan más que nada a ciertas situaciones o ya directamente al consumo de drogas. Cerramos aquí entonces la charla. Como digo y digo siempre, cualquiera que quiera contactarse conmigo me escribe a juancarlosmancilla.com. Allí tiene la dirección. Allí también está la novedad del libro que estoy presentando en estos días. El libro Aquí tenés tus drogas, escrito también pensando en usuarios de drogas y en sus familias. Así que los invito a informarse de eso también allí y a que sigamos en contacto. Muchas gracias.